Hola, hola, mis seriu copyright filos turcos. Q copyright emociu superíndice 3N tenerlos una vez mu de SAQ, en su canal favorito de dramas, romances y mucho cafú copyright turco. Si son tan adictos a las telenovelas como yo, prepúrense porque hoy vamos a destapar un chismecito de aquellos que involucra a nuestras estrellas favoritas, esas que nos roban el corazón superíndice 3N con cada caputuro. Hoy no solo vamos a hablar de series, sino de la vida real y de CEU superíndice 3 mo a veces parece que la ficción superíndice 3N traspasa la pantalla. Hoy vamos a analizar el drama que se estuvo cocinando entre Hande Erupar-Rafael, Kerem Bürsin y Agur Rense, la familia Sabank. ¿Celos, provocación superíndice 3N, o simplemente malentendidos? Lo vamos a descubrir juntos. Si aman los chismes jugosos tanto como yo, asegúrense de darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activar la campanita, porque AQ, la telenovela nunca termina. Bueno, ahora vamos al grano. Hoy el tema central gira alrededor de un rumor que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco, una posible tensión superíndice 3N entre Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin tras un supuesto guiu más menos o de la poderosa familia Sabank. ¿Les suena la palabra guiu más menos o sospechosa? Pues Amutambiu Copyright N. Para entender todo esto, primero tenemos que retroceder un poco y recordar el romance de Ensueu más menos o que nos vendieron Hande y Kerem, ese que nació superíndice 3 en los ses de grabación superíndice 3N y conquistó superíndice 3 nuestros corazones. Pero la historia es ese compleja que un simple romance de telenovela. Porque después copyright ese de su ruptura, las aguas han estado de ese que revueltas. Y justo cuando parecua que la calma volvió a reinar, aparece la familia Sabank en escena. Pero, ¿copyright tienen que ver ellos con todo esto? Bueno, todo apunta a que la historia es un poco ese que solo un simple romance que terminó superíndice 3. Pero no nos adelantemos, vamos a analizar algunas de las series que hicieron famosos a nuestros protagonistas y que son clave para entender esta historia. Empecemos con una joya que seguramente muchos de ustedes conocen, Senu con diéresis al capm, o como la conocemos en Spau más menos ol, llamas a mi puerta. Esta serie de GEU copyright nero comedia romántica es protagonizada precisamente por Hande Erupar-Rafael y Kerem Bürsin. CEU superíndice 3 mono recordar la química explosiva entre Eda y LDZ, una florista independiente y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. La trama, a primera vista, es bastante sencilla. Eda, copyright fana y con una beca en el extranjero en peligro, hace un acuerdo con el arrogante y multimillonario Serkan para fingir ser su prometida. Todo, por supuesto, se hace en nombre de su carrera y para conseguir una beca que estuvo a punto de perder. Sin embargo, a medida que la trama avanza, esta farsa se va convirtiendo en un romance de esos que nos roban suspiros y nos hacen creer en los cuentos de hadas. Lo que ese enamoru superíndice 3 de esta serie fue la increíble química entre Hande y Kerem. Su relación superíndice 3N en pantalla era tan creíble, que no es de extrau más menos que su amor traspasara la ficción superíndice 3N. El romance que vivimos a trabu copyright ese de la pantalla, se hizo realidad para la felicidad de sus fans, por lo menos por un tiempo. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Es gracias a Senu con diéresis al capm, que estos nombres se hicieron conocidos de ese ayu de Turcúa, y es la razón superíndice 3N por la que hoy nos duele tanto que su relación superíndice 3N haya llegado a su fin. Esta serie es clave para entender la supuesta tensión superíndice 3N actual, porque no podemos negar que ver a Hande y Kerem juntos nos hace creer en el amor verdadero, y por eso, nos cuesta tanto pensar en que ya no es N juntos. El impacto de su relación superíndice 3N en la serie fue tal, que incluso fuera de la ficción superíndice 3N, los fans seguían pendientes de todos sus pasos. La realidad y la ficción superíndice 3N se entrelazaron de una forma tan fuerte que es imposible ver a estos actores sin pensar en Eda y Serkan. Lo que nos lleva a preguntarnos si la química que vemos en pantalla era real, o solo un trabajo bien hecho. Pero la carrera de Hande no se limita a esta serie. Si bien Senu con diéresis al capm la catapultó superíndice 3 a la fama mundial, no podemos olvidar otras producciones donde ha demostrado su talento. Por ejemplo en Ask Laftan al Lamaz, otra comedia romántica, la vimos interpretando a Hayat Uzun, una joven que es confundida con otra persona al entrar a trabajar en una empresa de moda.
Ayu conoce a Murat Sarjmaz, su jefe, un hombre adicto al trabajo que termina perdidamente enamorado de ella. Su actuación superíndice 3N en esta serie, aunque con un registro diferente al de Eda, nos muestra su versatilidad y habilidad para conquistar al público. Lo que hace interesante a esta serie para entender el panorama actual es que, al igual que con Senu con diéresis al cap, Ande encarna una historia de amor que nos hace suspirar, y que de alguna forma se parece a la realidad que vivimos con ella y Kerem. Es como si Ande tuviera el don de transformar la ficción superíndice 3N en realidad, aunque en este caso, su relación superíndice 3N con el actor de esta serie no trascendió superíndice 3 a la vida real, pero por lo menos en la pantalla, nos dio un romance que nos hizo creer en los finales felices. Ande ha demostrado que es una actriz completa y capaz de interpretar cualquier papel que se le presente. Desde las comedias románticas hasta los dramas moods e intensos, Ande ha sabido ganarse el corazón superíndice 3N del público. Es su carisma, su belleza y su talento los que la han convertido en una de las actrices moods populares de Turquía y del mundo. Por su parte, Kerem Bürsin también copyright N ha tenido una carrera que va mood Ayu de ser Cambolat. Aunque es cierto que ese papel lo consagró como Galu de N de telenovela, sus otros trabajos son igual de importantes para entender su carrera. Gunes y Beklerken fue una de sus primeras grandes producciones. En este drama juvenil interpreta a Kerem Sae, un joven problemático que tiene que lidiar con la llegada de una nueva estudiante a su colegio. Esta serie es un poco diferente de las comedias románticas que lo han hecho famoso, y nos muestra su habilidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Aquí vemos a Kerem como un adolescente conflictuado, un papel que dista mucho del personaje del exitoso y fru arquitecto de Senu con diéresis al cap. Esta serie es fundamental para entender la versatilidad de Kerem y Zeu superíndice 3 su carrera ha ido evolucionando con los aún más menos os. Su participación superíndice 3N en esta producción superíndice 3N es una muestra de su compromiso con su trabajo y su deseo de asumir nuevos desafíos. No se ha limitado a interpretar los papeles de Galu N de telenovela, sino que ha explorado otros copyright neros y otros personajes, mostrando su capacidad para adaptarse a cualquier situación superíndice 3N. Es esta capacidad la que lo ha convertido en uno de los actores moods solicitados de Turquía. Es un actor capaz de interpretar tanto al Galu N de telenovela, como al joven atormentado. Una cualidad que sin duda ha llamado la atención superíndice 3N de productores y directores de todo el mundo. Ahora bien, lleguemos al meollo del asunto porque todo esto del romance de Ande y Kerem, si bien es una historia que nos apasiona a todos, no es la causa del drama que nos ocupa hoy. ¿Qué copyright pasa con la familia Sabank? Bueno, los rumores apuntan a que uno de los herederos de esta poderosa familia, conocida por sus inversiones en el mundo del espectáculo, habrá demostrado cierto copyright en Ande. Esto, por supuesto, no ha pasado desapercibido y ha desatado una ola de especulaciones. Algunos aseguran que Kerem se ha sentido celoso y provocado por esta situación superíndice 3N, otros, que solo se trata de una coincidencia y que no hay nada entre Ande y la familia Sabank. Pero como bien sabemos en el mundo del espectáculo, los rumores corren SRU, pido que la luz. Lo que nos lleva a preguntarnos si este supuesto copyright, ese de los Sabank es real, o solo una forma de generar controversia. ¿Será que todo es parte de una estrategia de marketing para mantener a Ande y Kerem en boca de todos? ¿O será que realmente hay una tensión superíndice 3N amorosa de True, ese de todo esto? La verdad es que mientras leo sobre esto, me convenzo de que la ficción superíndice 3N y la realidad se han mezclado de tal forma que a veces nos cuesta distinguir entre lo que es verdad y lo que es simple rumor. Y es precisamente esta ambigüedad la que nos mantiene pegados a las pantallas, esperando el superíndice 3º capítulo de esta telenovela de la vida real. Para seguir alimentando el misterio, debemos hablar de otros proyectos que han mantenido a nuestros protagonistas en el centro de la noticia. Además de su trabajo en series, Ande ha estado inmersa en el mundo de la publicidad, convirtió copyright-dose en imagen de importantes marcas. Esto ha aumentado aún su popularidad y la ha consolidado como una de las figuras influyentes del espectáculo turco. Por su parte, Kerem también copyright N ha seguido trabajando en diferentes proyectos, explorando nuevos roles y desafiando sus propios límites. Ha incursionado en diferentes copyright neros y formatos, demostrando su versatilidad como actor.
Pero a pesar de todo su condiéresis copyright citos, los rumores de una posible tensiu superíndice 3N con Ande y el supuesto interu copyright S de los Sabank siguen persiguiendo a nuestros protagonistas. Es como si la vida real se hubiera convertido en un melodrama turco con todos los ingredientes que nos encantan: romance, pasiu superíndice 3N, intriga y, por supuesto, un toque de chisme. Y es que cuando hablamos de celebridades, su vida privada siempre será motivo de interu copyright S. Es como si viviu copyright Ramos atrabu copyright S de ellos, y nos sintiu copyright Ramos participes de sus alegruas y de sus penas. Es esa la razón superíndice 3N por la que nos preocupa tanto la situación superíndice 3N entre Ande y Kerem, porque en el fondo, nos gustaría verlos juntos, tal como los vimos en Senú con diéresis al Capm. Pero la vida real, como bien sabemos, no es una telenovela, y los finales felices no siempre son garantizados. En fin, como ven, la historia de Ande y Kerem, así como sus trayectorias individuales, es una muestra de lo apasionante que puede ser el mundo del espectáculo turco. Y aunque esta supuesta tensiu superíndice 3N con la familia Sabancauen es solo un rumor, no podemos negar que aún más menos ha dido un capítulo muy ese a esta telenovela de la vida real. Lo que nos lleva a pensar que esta historia es lejos de llegar a su fin. Y es que mientras haya seguidores que comenten y compartan cada movimiento de sus estrellas favoritas, la novela seguirá su curso. La incertidumbre es parte del juego, y es precisamente esta incertidumbre la que nos mantiene enganchados y pendientes de cada nueva noticia. Si algo hemos aprendido de las telenovelas turcas, es que los giros inesperados son parte de su encanto. Y en la vida real, parece que la historia se repite. Pero ese ayu de los chismes y los rumores, lo importante es reconocer el talento de estos artistas y apreciar el trabajo que hay detrás de cada producción superíndice 3N. Ande y Kerem son dos superíndice 3Bs talentosos que se han ganado el corazu superíndice 3N del público a pulso, con cada actuación superíndice 3N. Y es precisamente ese talento el que los mantiene en el centro de la noticia y el que los ha convertido en los protagonistas de nuestra propia telenovela. Y bien, mis seriu copyright filos, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Como ven, la vida de nuestros famosos turcos es tan apasionante como las novelas que protagonizan. Espero que hayan disfrutado este análisis y que, como yo, tu copyright en esperando con ansias el superíndice 3º caputuro. Recuerden que este canal es para ustedes, así que dejen sus comentarios y opiniones sobre las series que mencionamos, y por supuesto sobre el drama de Ande, Kerem y la familia Sabank. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. No olviden darle un like al vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos seriu copyright filos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Y no se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por acompañar más menos arme hoy. Los quiero y los veo en el superíndice 3º vídeo. Hasta la superíndice 3º, seriu copyright filos.